En esta ocasión, quiero que reflexionemos colectivamente acerca de lo que está ocurriendo con el agua en México. En la pasada entrega estuvimos reflexionando acerca del derecho humano al agua, considerando cuáles son las grandes empresas que están haciendo el negocio con el agua en el planeta, los empresarios, los bancos, las grandes empresas transnacionales. En esta ocasión es importante que reflexionemos acerca de qué es lo que está ocurriendo con el derecho humano al agua en México, y es importante que les comparta algunos datos reveladores sobre esta situación. En primera instancia, quiero ponerles de manifiesto que acudimos en pleno siglo XXI al despojo del agua de los mexicanos. ¿Y por qué pongo de manifiesto esa afirmación? Porque desde lo que fue el año 2009, alguna empresa transnacional llamada Monsanto, esa empresa que tenía asentado su negocio en las semillas, los granos y los fertilizantes del planeta, gradualmente ha evolucionado y ha buscado hacer negocio ahora con el tema del agua. Es importante poner de manifiesto que esa empresa tenía estimaciones para el año 2009 de captar ganancias tan solo de las inversiones que tenía establecida para la India por el orden de 63 millones de dólares, mientras que en el negocio que visualizaba para el caso mexicano estimaba captar 420 millones de dólares de ganancias anuales. Aquí es importante que dejemos de manifiesto que no solamente se trata de millones de dólares, que no solamente se trata de negocio que se puede medir en cifras numéricas de dólares. Es importante también poner de manifiesto cuál es la estrategia que han utilizado esas empresas transnacionales para irse apropiando del agua de los mexicanos en sus distintas modalidades. Así tenemos que esa empresa Monsanto ha implementado un proyecto piloto de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Zapopan, Jalisco, y que ese proyecto es el más importante de toda América Latina. Eso quiere decir que el entrar en el negocio del agua en México es importante para Monsanto, porque eso significa el control del agua para América Latina en los próximos años. Es importante también dejar de manifiesto que bajo la etiqueta de empresa socialmente responsable ha impulsado proyectos de captación de agua para comunidades rurales en comunidades del municipio de Cortázar, Guanajuato, y también se ha involucrado esa empresa en el asunto de la transferencia de tecnología para los productores agrícolas de la región del norte de México, principalmente Durango, Chihuahua y algunos otros estados de la República, donde hay mayor dinamismo de la producción agrícola de riego de nuestro país. Esto quiere decir que esas grandes empresas transnacionales están ya metidas de lleno haciendo en el tema del agua el gran negocio de su vida. Es importante dejar de manifiesto que esos ejemplos que acabo de compartirles no están lejanos a Zacatecas, están apenas en nuestros estados vecinos. Lo que quiere decir es que en años próximos también tendremos a ese tipo de empresas haciendo negocio con el agua de los zacatecanos. Es importante dejar de manifiesto también qué es lo que está ocurriendo con el asunto del agua en México. Cuando dejamos de manifiesto esa realidad del agua en nuestro país, es importante que les comparta algunos datos sobre la cantidad de agua que se tiene concesionada actualmente en nuestro país y los distintos usos que tiene actualmente. Por ejemplo, actualmente, de acuerdo a las cifras que nos arroja la Comisión Nacional del Agua, en México se tienen concesionados 266,694 millones de metros cúbicos de agua. Y ustedes se preguntarán, ¿es mucha agua o poca agua? Ustedes también se preguntarán,
y a cuál es el rubro al que más agua se destina en México. Aquí el dato duro que nos arroja la Comisión Nacional del Agua es que un 68.4% del agua concesionada va destinada a la generación de electricidad, es decir, estamos hablando de 182.435 millones de metros cúbicos de agua que anualmente se generan para la industria que tiene que ver con la generación de electricidad. Posteriormente le sigue el uso agrícola del agua, en este caso estamos hablando de un 21.5%, es decir, en México actualmente se tienen concesionados 57.302 millones de metros cúbicos de agua para fines de uso agrícola. ¿Y qué pasa con el consumo público urbano? Pues en el tema del consumo público urbano únicamente se tiene concesionado 4.6%, es decir, 12.448 millones de metros cúbicos de agua por año en México para el consumo público urbano. Otro dato que vale la pena poner de manifiesto en relación a los distintos usos que tiene el agua en nuestro país es vincularlo con el derecho humano al agua. Si vinculamos este derecho humano al agua de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, ese derecho que en suma lleva a que cada ciudadano mexicano y cada ciudadano del mundo tiene un derecho por 36.5 metros cúbicos de agua por año, considerando que el consumo diario oscila entre los 50 y los 100 litros diarios por persona. Aquí lo que vale la pena resaltar es si vinculamos ese derecho humano al agua con la cantidad de agua que se consume, por ejemplo, en la industria minera en México, aquí las cifras resultan muy reveladoras y muy interesantes. ¿Por qué? Porque en el año 2001, en nuestro país, se tenía concesionadas 53.5 millones de metros cúbicos de agua por año para la industria minera. Cuando vemos ese dato trasladado hacia el año 2014, vemos que ya para el 2014 nuestro país consumía 436 millones de metros cúbicos de agua por año, y esa cantidad de agua que consume la industria minera es el equivalente a garantizar el derecho humano al agua de 11.9 millones de mexicanos. Dicho de otra manera, actualmente en nuestro país esos 1.189 proyectos mineros que se tienen en fase de explotación y exploración en territorio mexicano, esos grandes proyectos mineros lo que han venido a hacer es a afectar el derecho humano de 10 de cada 100 mexicanos. Si a esa problemática le sumamos otro asunto de carácter internacional, donde en el caso de nuestro país estableció un tratado internacional con los Estados Unidos desde el año 1944, en el sentido de transferirle una cantidad por los 431 millones de metros cúbicos de agua por cada quinquenio a los Estados Unidos, esa presión hídrica nos lleva a que año con año el asunto de la escasez del agua se sienta como un problema social que afecta a la vida productiva y que afecta a la vida social de los mexicanos. Por eso es importante que ante esa realidad, en una siguiente entrega, quiero compartirles qué es lo que está pasando con esa situación de crisis del agua que hoy tenemos en nuestro país y cómo está afectando en cada entidad federativa, y quiero poner el acento en el estado de Zacatecas en esa próxima entrega. Muchas gracias.